Sí. ¿Qué pasó? No. Pero el repaso ya corre por cuenta de ustedes. Ustedes tienen ahí suficientes recursos en el. Obviamente, si hay alguna consulta, me escriben, ¿verdad? Bueno, voy a llamar la lista primero. Voy a pausar esto porque quiero. Entendemos mucho. Bueno, fíjense que vamos a empezar a hablar de los gases. Nosotros tenemos una idea general de lo que son los gases. ¿Qué compuestos o qué gases ustedes conocen así por química? Oxígeno, helio, después Hidrógeno. hidrógeno, ¿qué más? Nitrógeno, bueno, esos son los más famosos, vamos a decirle que a menudo estamos escuchando y que además forman parte del aire que respiramos y todo eso, ¿verdad? ¿Y cómo se llama este gas que absorben las plantas que nosotros, dióxido de carbono, y este que producen los vehículos y que no son, por supuesto, recomendables, el monóxido de carbono, ¿sí? Bueno, son gases que nosotros sabemos que existen, etcétera. Ahora, yo pregunto, para empezar a conceptualizar y hacernos a la idea, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando tenemos un globo? Un globito ese de cumpleaños. Está inflado y dejas en el sol y al cabo de cierto tiempo explota. ¿Por qué será? ¿Por qué? Se calienta y ese calor que hace que aumente la presión, ¿sí? Y las paredes del globo, el plástico ese, la goma, tiene pues un máximo de fuerza que puede soportar una máxima presión, después ya revienta, ¿verdad? O sea, ahí nos damos cuenta que la temperatura tiene que ver también con la presión interna. También saben ustedes que los gases tienen sus moléculas mucho más móviles, o sea, están o sea, se mueven más que la del estado sólido, que la del estado líquido. Entonces colisionan entre ellas y también con las paredes del recipiente, ¿sí? Y ese nivel de colisión o esos choques son los que aumentan cuando se aumenta la presión. ¿Qué también tendríamos que hacer, Uch, para aumentar la presión de este gas que está en este recipiente, por ejemplo? ¿Qué podríamos hacer también? Comprimir súper bien, disminuir nuestro volumen, por ejemplo, si tuviésemos una tapa móvil y tipo achicamos, bajamos esa tapa, entonces disminuimos el volumen, también las colisiones serían mayores y por ende la presión aumentaría y también la temperatura. Bueno, lo que sí que hay tipo unas variables que caracterizan al estado de un gas. Importa la presión, importa el volumen, importa el número de moles, o sea, la cantidad de gas que hay, que más que en masa se usan moles, y también la temperatura, ¿sí? Entonces, esta es una de las ecuaciones que necesitamos aprender hoy, es la ecuación de estado de un gas. P por V es igual a nRT, donde, ¿qué es R? Y R es una constante, un valor que no va a variar, un valor que se va a usar siempre para estos gases ideales. Solo que tiene tipo dos valores en el sentido de que están en diferentes unidades medidas. Aquí están. Esto es cuando voy a trabajar en joules, mol, Kelvin. Y esto cuando voy a trabajar en litros por atmósfera sobre mol por Kelvin. No se preocupen que con los problemas vamos a ir viendo cuál vamos a usar. Lo importante es entender. Bueno, para que yo pueda caracterizar el estado en el que se encuentra un gas de presión, volumen, temperatura y cantidad, necesito esta constante, ¿sí? Y que esa constante va a variar, va a depender de en qué sistema decidamos trabajar. Sí. La P, sí, presión, aquí dice presión. Presión, volumen, constante universal de gases, temperatura y moles. Sí, sí, esta es la ecuación de estado. La N es moles, número de moles. Y aquí, mientras copian eso, nomás les comento, aquí en el costadito les preparé, bueno, aparte de la constante de gases, de acá con sus
diferentes unidades de medida. También lo de la presión. La presión es una magnitud física que ustedes ya estudiaron en el año pasado y en otra física también. Hay varias unidades de medida de la presión, pero las que nosotros vamos a usar más y las que tal vez usan también en química son ATM, Pascal y milímetros de mercurio. Y esta ya es la regla de conversión, o sea, un ATM es a 10 a la quinta Pascal y 760 milímetros de mercurio, y uno convierte por regla de 3 esto, ¿sí? Y eso, con el tema de la regla de 3 no vamos a tener problemas, ¿verdad? Entonces, yo conozco unas reglas de conversión, aplico regla de 3 y según necesidad lo vamos a ir convirtiendo. ¿Sí? No. ¿Alguien que está en la casa me habló? ¿No? Sí, decime acá. Ah, sí, litros por atmósfera. Este tiene que ser L aparte y ATM aparte, así punto. Es litros por atmósfera sobre mol por Kelvin. Estas son las unidades de medida. Yo les voy a subir, chicos, yo les voy a subir la pizarra porque si vamos a copiar, así, todo lo que puedan ya pueden copiar y cuando les pasa, pueden dejar un espacio y después completar. Porque si no va a ser muy difícil avanzar y no quiero que les quede tanta tarea. Todo lo que se pueda que va a hacer en clase. Bueno, entonces ya están las unidades de presión, vamos a ir consultando nomás. Acá la idea es entender los recursos con los que contamos. Entonces tenemos una ecuación, unas unidades de medida, unas reglas de conversión a las que podemos acudir. Temperatura. Nosotros en termometría habíamos visto que la temperatura se puede expresar en varias escalas termométricas, Celsius, Kelvin, Fahrenheit, que son las que nosotros estudiamos. Resulta ser que para las ecuaciones de gases, para todas las ecuaciones que vamos a ir viendo, la temperatura necesariamente tiene que estar en Kelvin, ¿sí? Entonces le escribí acá un recordatorio de cómo pasar a Kelvin si tenés en Celsius o cómo pasar a Kelvin si tenés en Fahrenheit. Lo que más vamos a usar es Celsius Kelvin, pero igual, de igual manera, les escribí ahí la relación, ¿sí? Entonces, otra relación que vamos a estar usando. Y finalmente, la de volumen. Un metro cúbico es 1000 litros, un litro es 1000 centímetros cúbicos. Centímetro cúbico es lo mismo que mililitros y un litro un decímetro cúbico. O sea, son recordatorios. De repente son cositas que sabemos, pero que falta traer a colación y mirar, ¿verdad? A veces de repente nos confundimos o nos olvidamos de unos detalles. Y tenemos un primer ejemplo. Fíjense en si... Ah, ya. Bueno, voy a reescribir aquí la ecuación de estado de un gas. ¿Cuántos factores tengo? ¿Cuántas cosas aparecen en la ecuación? 5, de los cuales uno nunca va a ser incógnita. ¿Cuál? La R, porque ya es una constante. Entonces son 4 cosas, factores que van a estar siempre influyendo en el estado de un gas. De esos 4 factores, siempre se me tiene que dar entonces 3 de los factores y que yo pueda hallar ese cuarto que falta. Entonces de ahora en más vamos a empezar a resolver así unos problemitas con esto, y donde de problema en problema simplemente se me cambia la incógnita, o sea, la idea es la misma, el concepto es el mismo, solo que en uno vamos a calcular tal vez la presión, en otro la temperatura, pero siempre en torno a esa ecuación entonces. Vamos a tener que usar, sí, por las unidades de medida que tenemos, ¿verdad? Sí. Fíjense, vemos el primer problema. Entonces, como cualquier problema físico o matemático que dieron hasta ahora, por eso es que ustedes esos conocimientos previos ya tienen que usar a su favor para poder avanzar en un contenido. Esto que pinto acá,
ya son los moles. Dice, se tienen 2,83 moles de un gas ideal en un recipiente de 12 litros. ¿Qué es 12 litros? ¿Qué dato es? Volumen. Ok, esto es volumen, esto es moles. A una presión de 2 atm. Ahí, el nombre luego ya dice P. Determina a qué temperatura se encuentra. La T es el problema, la T es la incógnita. Y lo que decía la compañera, bueno, ¿y cuál de las R's voy a usar? Voy a usar 8,314 joules sobre mol por Kelvin, 0,0821 litros por atmósfera sobre mol por Kelvin. El segundo, ¿cómo se dieron cuenta? Por las unidades de medida que tienen los datos, ¿ok? Bueno, entonces escriban la ecuación, reemplacen y despejen. Profe, ¿puedo poner un poquito más arriba el pizarrón para ver la ecuación? Sí, bueno, ahí. Sí, 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 sí. Por todos los datos que tenés al lado. Bueno, sí. Justito nomás me habló alguien acá y ella también. Camila, ¿qué me preguntaste vos o ya tenés? La unidad de medida, yo no recomiendo dentro de la ecuación colocar la unidad de medida, gente, porque si no se confunde mucho con las variables. Los valores nomás carguen y al resultado final nomás le ponen la unidad de medida que le corresponde. Entonces acá la presión, 2 atm, volumen, número de moles, y la R que elegimos esta, completito. Así completito usen. No usen, por ejemplo, 0,08 nomás. Sí, voy a pasar. Ahí está. Y calculen, por favor, para ver si no hay problemas con la calculadora y todo eso, el despeje. ¿Ya? Mm. Sí. O sea, las unidades medias para que sepas a dónde trabajar. Hay, por ejemplo, libros y profes que colocan las unidades medidas a cada uno, pero sinceramente a mí no me gusta tanto eso porque se confunden después en ejercicios algebraicos, por ejemplo, es un problema. Entonces, la constante es para saber en qué unidades tengo que trabajar. Sí, la temperatura sí ya pueden dejar con 2 decimales. Esa R nomás lo que no podían aproximar a 2 decimales. Veamos, a ver, es 2 por 12 y 2,83 y 0,0821. Los dos pasan dividiendo, por eso pasa así. 103,29. ¿Qué cosa es esto? Sí, pero ¿qué unidad de medida? Kelvin. Sí, dime, niña. Sí. Y por eso te salió diferente, sí. Sí, ya le dejaste. Y viste que si vos en cada paso ya te vas haciendo redondeos, te vas a alejar mucho del... Entonces trata de buscar la habilidad de arrastrar siempre todo nomás, si te conviene, más que ustedes ya tienen un pie en la universidad, ¿verdad? Profe, Sí, decime, hijo del virtual. ¿será que puedes poner otra vez la fórmula para hallar 8,0821 para guardar? Para guardar, ¿para qué? Para hacer screenshot y anotar. Este. No, para hallar el 0,0821. Es que parece una fórmula, pero no es una fórmula, esa es unidad de Este, medida. este. Sí,
Ese es el Ah, valor y su unidad de medida nomás. Los valores nomás. Este es lo que más vamos a usar nosotros, 0,0821. Son dos valores, dependiendo de en qué unidades de medida están tus datos. bueno. Profe, ¿Sí? dos preguntas. Sí, Y eso de Joule sobre mol, tipo esa es la unidad de medida, digamos, ¿verdad? sí. Esta es una unidad de Ah, medida ok. cuando vas a trabajar en sistema internacional, pero les adelanto que este prácticamente no vamos a usar este. Este nomás va a ser el que vamos a usar. Este es Y otra 0,0821. cosa, profe, Sí, dime. así por ejemplo, cuando se aproxima, a mí me salió siendo 3,295. Mm, ¿Pongo 30, o sea, como 30 Sí, o como 29 nomás? no, puedes poner como 30, o sea, ambas cosas yo voy a tomar como válidas. Se puede redondear o no. Eso, por ejemplo, vos adaptarías a las opciones que te dan en un examen de ingreso, por ejemplo. Ella me pregunta, ¿pongo coma 29 o pongo coma 30? ¿Redondeo o no? Bueno, pueden redondear, pueden redondear. Yo usé directamente los dos decimales que aparecían. Sí, sí, también. Y eso ustedes, repito, adaptarían al... Lo que tienen que evitar, les voy a comentar lo que justo acá una compañera me estaba diciendo. Ella hizo primero esta partecita y tipo ahí ya redondeó. Hizo ese producto, redondeó ahí, después pasó dividiendo, por eso se alejó un poquito del resultado. Entonces, no hagan eso de que en cada parte ya se van haciendo redondeos porque con cada redondeo se van alejando del valor verdadero. Entonces lo que tienen que tratar es de adquirir esa habilidad de despejar de una, ¿sí? O sea, reemplazar todo y después ver y hacer un solo redondeo en todo caso, ¿sí? Muy bien, veamos si tenemos otro ejemplo. Aquí tenemos, intenten un poco hacer, les doy un tiempito. Les voy a escribir acá, acuérdense que la R, voy a escribirles otra vez acá. Y acuérdense que un ATM, sí, qué molestoso es, ¿verdad? Un ATM 760 milímetros de mercurio. Van a necesitar hacer una conversión de presión y van a necesitar hacer una conversión de temperatura. Sí, les leo, ¿no? Milímetros, es mmHg. Milímetros de mercurio, es feita nomás mi letra así. Les leo, cierto gas ocupa 13,8 litros a 70 grados Celsius y 860 milímetros de mercurio. Determina el número de moles. Sí, leo. Cierto gas ocupa 13,8 litros a 70 grados Celsius y 860 milímetros de mercurio. Determina el número de moles. También es una aplicación directa y un despeje, pero la dificultad sería el manejo de las unidades de medida. Hacer, si vas a usar R, tu presión tiene que estar en ATM y tu presión tenés en milímetros de mercurio. ¿Sí? Y marquen así que es cada cosa. 13,8 litros, ¿qué magnitud física es? Volumen. Esto. Y esto. Presión. ¿Vieron que no les dice? Bueno, esto porque escribí rápido. Dice, un gas ocupa 13,8 litros a 70 grados Celsius y 860 milímetros de mercurio. No les dice presión. Pero uno se tiene que dar cuenta por las unidades de medida, ¿sí? Entonces, esto tiene que estar en Kelvin y esto tiene que estar en ATM, por eso tienen que hacer dos conversiones. Sí, para todos los problemas tiene que estar en atmósfera y tiene que estar en litros y tiene que estar en Kelvin. Este ya está por suerte en litros. Yo estoy grabando.
Ahí. También les voy a subir la pizarra. Sí. ¿Qué? El volumen. No, el volumen no, porque viste por culpa de la R. Viste que la R te define, como nosotros dijimos, vamos a usar el 0,0821 y ese, sí, ahí ya te dice que el volumen vas a tener que usar en litros. ¿Vamos bien? Sí. Bueno, y los que compartan después el valor para saber si coinciden e intenten ya el de abajo. Profe, la unidad de medida del ATM, ¿cuál era? ¿De cuál, nena? ATM, ¿viste que dice? ATM es presión. Así nomás. Sí. Viste que esos 860 milímetros de mercurio vas a necesitar pasar a ATM. Sí, mami, de acá. Ya. Vas a poner una regla de 3. Escribí acá. Un ATM es a 760 milímetros de mercurio. Así una regla de 3 normal. Sí. Y abajo vas a ponerle 860, que es el que vos querés saber. X, no, ahí X. Y acá 860. ¿Te acuerdas que tiene que estar milímetros de mercurio con milímetros de mercurio? Profe, ¿Sí? una Sí, nena. pregunta. La Sí. fórmula esa que dice 10 a la quinta es litros por atmósfera, ¿verdad? 10 a la quinta. A ver, ¿qué fórmula? Hacia arriba está, profe. En la página anterior, sí. Acá me voy a ir. No, mira. Esta es una conversión para pasar de ATM a Pascal y eso, pero no. No sé a qué te Dale, refieres. profe. Mira, Entonces, sí. no, y esa letra del medio, lo que no sé qué era. Tipo Mm. PA, ¿verdad? Sí. Pascal. PA de Pascal, sí. Unidad de Dale, dale. presión. Gracias, profe. Bueno, ok. Bueno, voy a hacer acá lo de temperatura. 0,55 moles. Dice, ¿coincidimos acá? ¿En la casa coincidimos? Sí. Sí, profe. Ok. Bueno, esta es la temperatura. Bueno, T. 343 Kelvin. Y acá voy a hacer una regla de 3 para los que no pillaron todavía. Una ATM, 760 milímetros de mercurio. Es 860 dividido 760, ¿verdad? 1,13, por ahí. Todo eso fue mi cálculo auxiliar, nomás conversiones nomás que hice. Y número de moles, ¿a qué sería igual? A PV sobre RT, ¿verdad? También sería interesante que eso aprendan a hacer, a despejar primero, eso de a poquito. 1,13, 13,8. En realidad no importa cómo despejan, pero mi recomendación. Ya, no, y hace nomás todavía como, ¿verdad? Sí, 0,55 moles. Y esto vamos a dar un chiqui nomás porque en física esta ecuación de estado en sí se estudia así un poquito nomás, más se estudia en química. Pero de lo siguiente sí ya. A ver, ok. Sí, tiene que salir. Por el tema redondeo, eso no se preocupen tanto. Ya les dije que eso ustedes mirarían por las opciones y... ¿Cuánto? 7,44 sale la presión en el 3 para los que hicieron
El 3 ya hay que hacer. Sí, bien, bien. Sí, trabajen sí que full. Sí, sin problema. Sí, PBNRT. Volumen era 7,8 litros directamente, ¿verdad? Sí, 120. Le sumaste 273. Es 393. Excelente. Y después. PBNR. Súper bien. Excelente. Sí. Ajá. No, pero en este tema no hay tanto Ya está, profe. tanto que complicar. Bueno, ok. ¿Por qué estoy escuchando mi propia voz? ¿A qué presión se encuentra cierto gas que 1,8 moles de él, ¿verdad? De su muestra, ocupa 7,8 litros a una temperatura de 120 grados Celsius. Entonces yo confío plenamente de que esto ustedes ya van a saber manejarse, ¿verdad? Sería NRT sobre B. Sí, bueno, depende de tus datos, pero mira, siempre vamos a usar 0,0821 acá. Pero lo ideal es que sepas que todo depende de las unidades de medida en las que se encuentren tus datos. Sí, muy bien. 7,44 o 45, depende de los redondeos y los decimales que usaron. ATM les tiene que salir, gente. Ahí ya tengo en el virtual también esas respuestas. Y está bien, es mejor. ¿Qué pasó, hijo? Sí. Acá, por ejemplo, ya directamente acá, si quieren, pueden convertirlo. No pasa nada con los moles, no pasa nada con los litros. Hay que usar R 0,0821 y sale directamente ya el valor. Bueno, y lo verdaderamente divertido en la parte de gases, donde vamos a tener que analizar proporcionalidad, etcétera, pero ustedes son súper buenos con el análisis y la proporcionalidad. Ese tema de que si uno crece, el otro decrece, etcétera, empieza ahora. Bueno, nosotros ahora hablamos solamente de un estado de un gas, el aquí y ahora, cómo está en este momento. Que si está a tal temperatura y a tal presión, hay un volumen que tiene que estar ocupando, ¿verdad? O sea, están relacionadas esas variables de estado. Ahora, ¿qué pasa si le aplicamos un cambio? Me paso, esto arreglan después, dejan un espacio y ya, ¿verdad? Bueno, ¿qué pasa si yo le aplico un cambio al estado de un gas? Por eso acá quise representar, miren, este recipiente es un estado 1, donde tengo presión 1, volumen 1 y temperatura 1. Si yo le aplico, un ratito, perdón. Si yo le aplico un cambio, esta flechita representa el cambio. Una sola cosa vos le tocas a ese gas, tocarle su presión, tocarle su temperatura. Podés tocar el número de moles, también podés sacar gas, meter más gas, etc. O sea, vos le tocas algo y ya es otro estado. Eso es lo que quiero que metan en la cabecita, ¿sí? Para una combinación de esas variables de estado, tengo un estado. Una cosita chiquitita vos le tocas y bueno, lo siento mucho, ya es otro estado. Y yo tengo que saber relacionar el primer estado con el segundo estado. Y hay formas, ¿sí? Y estos cambios que ustedes le aplican pueden ser de varios tipos. Puede ser que le apliques un cambio manteniendo constante la temperatura, por ejemplo. O puede ser que mantengas constante el volumen, o puede ser que mantengas constante la presión, o puede ser que no quieras mantener constante nada, que todo cambie. Entonces, repito, ese cambio se puede dar o cambiando todo, presión, volumen, temperatura,
o cambiando dos cosas, pero manteniendo la temperatura. A ver, si mantengo la temperatura, ¿qué estaría cambiando? La presión y el volumen, ¿verdad? Si mantengo constante la presión, solo la presión, ¿qué estaría cambiando? Volumen y temperatura. Si mantengo constante el volumen solamente, presión y temperatura. No sé si ya dije eso. Bueno, ok. Entre esas tres cosas nomás, exactamente. Bueno, entonces fíjense, cuando todo cambia, la manera de relacionar el estado 1 con el estado 2 va a ser esta. Voy a escribir acá la ecuación, los títulos nomás yo había preparado. Acá les voy a escribir, va a ser presión 1, volumen 1 y temperatura 1 es igual a presión 2, volumen 2 y temperatura 2. Entonces, eso les puse luego acá entre paréntesis. Se llama ecuación combinada de los gases y les puse todo cambia. O sea, es cuando nada permanece constante. Nada técnico eso, pero les va a ayudar a recordar. ¿Sí? Entonces, cuando todo cambia. Y fíjense que acá quise dibujar justamente la situación esta en la que hay una tapa móvil y esta perillita para apretar. Y yo aprieto y bajo hasta acá. Lo que hice fue confinar el gas, comprimir el gas, disminuir el volumen. Entonces hay mayor cantidad de colisiones, mayor presión, etc. Bueno, ahora, pasemos entonces ahora del estado 1 al estado 2 a través de este cambio. Acuérdense que esa es la idea que quiero transmitirles, pero manteniendo constante la temperatura. Bueno, te dejo acá tu amigo. Cuando la temperatura se mantiene constante, se dice que se le ha aplicado un proceso isotérmico. Recuerden que la palabra iso significa igual o constante. Entonces, isotérmico igual temperatura. Entonces, isotérmico. Y una estrategia acá, porque todas las ecuaciones que vamos a estudiar, son tres más que vamos a estudiar, nacen de esta nomás, de esta ecuación combinada. Y simplifíquenle lo que tienen iguales. O sea, de esta misma ecuación, como T1 va a ser igual a T2 porque es isotérmico, simplifíquenle y díctenme lo que queda. Excelente. ¿Se entiende lo que dije? De esta ecuación combinada van a sacar las demás para no tener que estudiarse 5 ecuaciones, ¿verdad? Entonces digan, lo que es constante, lo que se mantiene constante, voy a sacar de la ecuación. Y acá al sacar la temperatura queda esta ecuacioncita. Entonces, esta es la ecuación del isotérmico. Sí. Te tiene que decir qué es lo que se mantiene constante. ¿Sí? Bueno, y el isotérmico, o cada proceso, va a tener un dibujito. Si vos graficas P por B, pero nosotros no vamos a entrar a detallar, a graficar, solamente tipo en forma cualitativa prácticamente vamos a tener. Pero quiero que sepan que cuando se grafica presión en función al volumen del isotérmico, les va a quedar una curvita así. Así. Esa curvita se llama isoterma. Y es un concepto muy importante. Se va hacia abajo. O sea, a medida que vos aumentás el volumen, va bajando. Imagínense, vos aumentás el volumen de algo y la presión va a disminuir, ¿verdad? Por eso tiene esa forma. Entonces, la curva de presión en función al volumen de un proceso isotérmico se llama isoterma y tiene esa forma, ¿verdad? Profe, Sí, isotérmico era que se mantenía la temperatura, ¿verdad? sí, se mantiene constante la temperatura. Ahí viste, entre comillas digo, entre paréntesis les puse aquí. Ah, dale, profe. Sí, Gracias. ok. Bueno, ahora, para el isobárico, gente, en el isobárico se mantiene constante la presión. Entonces, díganme, ¿cómo creen que quedaría la ecuación del isobárico a partir de la ecuación combinada? ¿Qué me dijeron? No escuché. P1, isobárico. Ah, ok.
Volumen y temperatura quedaría. ¿A qué? Ya que. Y después les voy a mostrar ya otra vez el poder que tiene saber ciencias exactas y el poder que tiene entender proporcionalidad. Enseguida les voy a mostrar. Bueno, y cada proceso tiene su grafiquito, dijimos. Fíjense que la presión es constante y miren bien un poco. Si la presión tiene que mantenerse en un solo valor y que varía el volumen, ¿cómo graficarían ustedes entonces ese proceso? Usen un poco la lógica y van a ver que van a poder. Recta, ¿dónde? ¿Hacia arriba, hacia abajo, horizontal, vertical? Horizontal. Sí, muy bien. ¿Por qué? La presión tiene que mantenerse en un solo valor. Excelente. Entonces, ¿sí? El volumen es lo que va a variar y la temperatura también. ¿Sí? Volumen y temperatura van a variar. Pero el gráfico de P por V les va a quedar así, gente, una horizontal. Y no se preocupen que, les repito, no es que vamos a estar graficando. Un ratito estoy mirando nomás. ¿Este horario hasta qué horario va? Qué suerte, pensé que era hasta 35. Si vos, mira, si vos despejás, vamos a despejar un poco, a ver, presión 2, ponele despejas, P1, V1 sobre V2. Y vos ya vas a tener, o sea, lo que vos vas a ir haciendo es aumentar tu volumen y esto ya vas a tener. Y vas a ir aumentando tu volumen y vas a ir viendo qué pasa con tu presión. Tipo, vas a hacer una tabla X y te vas a dar cuenta que te sale esa forma. ¿Sí? Sí, ustedes que estudian funciones y si le das valores, ¿verdad? Te vas a dar cuenta. Ahora puedo aceptar más con fe, pero tiene que ver con eso. Bueno, ¿y qué hice de mi? Ahí está. Bueno. Y el isocórico, no voy a eliminar todo legalmente. El isocórico o isométrico también. Ahí cuando vean el video de la profe van a ver isométrico, creo que le llama, pero los dos se usan. Yo estoy muy acostumbrada a usar el isocórico. Depende del libro que leíste, ¿verdad? Entonces, volumen constante. La profe es mucho más joven que yo, así es que entonces, paralela al eje Y va a ser una línea recta vertical. Excelente. ¿Por qué? Porque tu volumen ahora es el que tiene que estar quieto. En un solo volumen yo tengo que trazar esto. Así. Y después, más adelante, vamos a combinar esos gráficos. O sea, vamos a tener, por adelantarles un poquitito nomás. Sí. Ok. Bueno, igual yo les voy a subir todo después en PDF. Bueno. Perfecto. Les decía que más adelante, sin ánimo de quebrantarles nada, porque no es difícil, no es un tema difícil. Por ejemplo, vamos a tener así. Ponerle que vino primero así, después así y después así. Entonces, una combinación ya. Esta parte es un isobárico, un isocórico, un isotérmico. ¿Sí? Pero tiene un cómo, un para qué, un por qué, así es que no pasa nada. Bueno. Ok, entonces ya tenemos. Y la ecuación, no me dictaron la ecuación para el isocórico a partir de la combinada. P1 sobre T1. Ya escribiste inclusive vos, ¿verdad? Qué guapos que son. Bueno, ¿están de acuerdo con esta ecuación? Perfecto. ¿Pillaron que sale toda de la combinada? Excelente. Sí, sin problema. Bueno, ahora les decía, voy a hacer un poco así unas preguntas, así nomás. Y después vamos a agarrarnos las ecuaciones. Bueno, aunque algunos ya se van a agarrar las ecuaciones porque ya pillaron. Si yo les digo, por ejemplo, les hago una pregunta de falsos verdaderos, que parece así una pregunta súper teórica, pero que sin embargo el que maneja ecuaciones no va a tener problemas. Si les digo, en un proceso isocórico que sufre un gas,
A medida que se eleva la temperatura, la presión disminuye. ¿No? Vamos a ver. Vamos a ver, porque ni yo me inventé y yo dije en un isocórico, ¿verdad? En un isocórico, voy a llevar un poco esta ecuación más. A ver, sí, a ver si me acuerdo de lo que dije. Dije, en un proceso isocórico, al aumentar la temperatura, que dije con la presión disminuye, dije. Bueno, esto es lo que queremos saber si es falso o verdadero. Y vamos a ver, voy a despejar la presión. Presión 2 va a ser P1, T2 sobre T1. Así sería el despeje. Yo dije, al aumentar la temperatura, disminuye la presión, dije, y es falso. Va a aumentar la presión. Aparte, si vos miras acá su proporcionalidad, ¿qué pasa? ¿Se entiende? Es directamente proporcional. Yo agarro el isocórico. Como a mí me están preguntando cosas de presión y temperatura, entonces tengo que despejar para ver cómo dependen unas de otras, ¿sí? Una de otra. Y despejé presión 2 y veo qué pasa con la temperatura 2. Entonces, ¿qué pasa si yo aumento la temperatura? ¿Qué pasa con la presión? Debería aumentar. Entonces, falso. Si T aumenta, P también aumenta en un isocórico. Estamos hablando de un isocórico. Ahora, esto pasaría en, ¿qué pasaría en el, perdón, sí, está bien isocórico, porque ese es el que no aparece. Y en el isobárico, ¿qué pasaría? En el isobárico tendríamos B1, T1, B2, T2. ¿Qué me pueden decir en general? ¿Qué conclusión podemos sacar de esa ecuación? Pero ¿qué podemos relacionar acá? ¿Entre volumen y temperatura? No, vieron que en el isobárico, yo ya escribí acá, en el isobárico la presión es constante. Y ya les escribí la ecuación y ya despejé acá. ¿Pero qué me pueden decir entonces de un proceso isobárico? Si la temperatura aumenta, el volumen también aumenta. ¿Sí? Eso se nota. Entonces ustedes despejen y comparen. Sí, sí. ¿Se acuerdan que nosotros ya habíamos hablado lo de proporcionalidad? Si vos querés analizar acá, mira, en esta ecuación del isobárico, despejamos, o sea, yo quiero saber cómo dependen uno de otro el volumen y la temperatura. Entonces vos despejas una de ellas, una de esas magnitudes, ¿verdad? Yo decidí despejar el volumen 2, porque lo que quiero saber es qué pasa con el volumen. Y mirás su relación con la temperatura. Si están en el mismo nivel, eran directamente proporcionales, y si estaban en niveles diferentes, era inversamente proporcional. Y eso nomás. Y como acá es directa, decía, ah, bueno, acá aumenta la temperatura y va a aumentar también el volumen, ¿sí? Y nos faltaría analizar, ¿cuál nos falta analizar? P1, B1. ¿Qué pasó? Sí. Ahora vamos a hacer la isotérmica. La isotérmica sería P1, B1, P2, B2. ¿Qué nos tocaría acá analizar? Porque acá, obviamente, me tocaba analizar volumen con temperatura por las variables que aparecen. Acá, presión con temperatura analizábamos, y ahora presión con volumen. Entonces, voy a despejar la presión 2, por ejemplo. P1, B1, B2. ¿Qué tipo de proporcionalidad hay entre presión y volumen ahora? Inversa, quiere decir que en un proceso isotérmico vos aumentas el volumen, y ¿qué pasa con la presión? Disminuye. ¿Se entiende? A eso es lo que voy, que de esas ecuaciones ustedes tienen que saber responder, ¿sí? No, en el isotérmico, sí. En el isotérmico, T es constante y analizamos la relación presión con volumen. Eso es lo que se relaciona.
Entonces, ojo, este análisis tienen que saber hacer para responder preguntas que parecen teóricas, pero que al final no son matemáticas, ¿verdad? Sí. Ahora bajar. Ahí. Ok. Bueno, veamos qué hay después. Esto era acá, esto es acá, lo de los gráficos y eso que analizamos. Bueno. Sí, o sea, en el escudo ya están los del libro. Sí, son... ¿Puedo poner el anterior de vuelta? Sí, sin problema. El que No. analizábamos el El que cambio de analizamos las temperatura. ecuaciones. Ok, espérame que porque Sí. no sé dónde está. Acá está. Acá. ¿Saben que acá lo que no puse este título, este que era? Este es el isocórico. Isocórico, isobárico e isotérmico. Y ahora todo lo que nos espera es saber jugar con estas ecuaciones, saber sacar la presión, el volumen, súper fácil es empezar a jugar con las ecuaciones. Así es que ustedes son demasiado capos de matemática, ¿Puedo eso poner les más facilita abajo, mucho. profe? Sí, sin pro. ¿Ahí? Sí, copio todo y te aviso. Díganme cuando están hasta ahí para empezar. Bueno, en el Schoology yo les puse unos videos, les voy a subir la grabación y la pizarra, y ya nos dice, o sea, hay una tanda de problemas que hay que empezar a hacer seguramente entre hoy y toda la semana, o sea, todas las clases que podamos tener. ¿Ya está nena de la casa? Profe, yo tengo una pregunta. Sí, decime. Eso es viceversa, ¿verdad? Tipo, si aumenta el volumen, disminuye la presión y si aumenta la presión, disminuye el volumen. Excelente, sí, así mismo. Sí, importante eso, chicos, algo que dijo acá una nena en la casa, es en Duque, es en Duque. Bueno, fíjense, yo escribí esto, pero de esto, ¿qué otras cosas pueden salir? Si yo disminuyo el volumen, ¿qué pasa con la presión? Aumenta. O si les dice al revés, le dice, ay, ¿qué pasa si disminuye la presión? Entonces, o sea, ¿se entiende? Sí. O sea, van saliendo de esas otras formas de ir preguntando, no solo esta, pero toditas hacen referencia a lo mismo. Sí. Claro, eso es, o sea, eso es conociendo exactamente la característica del gas. Acá lo que yo mostraba simplemente era a saber justamente esas mismas conclusiones teóricas que vos decís de cómo también las ecuaciones nos ayudan a analizar eso mismo, ¿sí? Súper bien. Bueno, veamos, acá empieza la tarea. Vamos a poner, porque no me acuerdo bien qué puse. Empezamos a trabajar con la tarea. Voy a leerles porque no me acuerdo. Gases. ¿Vieron acá? Ahí están los videos que pueden ustedes después ver, solo si hay necesidad. 548 al 559. 12 problemas, no, 12 nomás son. No, pero me parece que ustedes no se conocen, parece. Yo nomás lo que les admiro demasiado, parece que ustedes no se conocen. Bueno, ok, veamos. No, van a ver. Empiecen y... Sí. Voy a mirar un poco la fecha. El 13, viernes 13 de agosto, dice, o sea, este viernes. Sí, pero no se preocupen, vamos a hacer todo en clase, inclusive vamos a hacer todo. Peña, por un gato. Una masa de aire. Vamos a ver, porque estoy haciendo esa prueba y estoy logrando. Empiecen un poco a hacer así. La profe no hizo ningún problema todavía y nosotros ya vamos a hacer. Hagan un poco. Les doy así unos minutos.
Tenemos 10 minutos. Después tenemos, te digo, y ahí no está proyectado. Pues tengo que entrar 200, no sé. Ahí está. Está todo en el Schoology. Voy a sacarme esto. Un ratito, los chicos que están en la casa ya vengo enseguida. El que tiene lentes. Sí. Voy a salir un minuto. Ya va a ser nuestra hora ahora. Sí, andar más. He vuelto. Bueno, a los que están en la casa les pregunto qué tal con ese primer problema en proceso. Bien, profe. Sí. No, ustedes son capísimos. Sí, yo lo único que siempre no me canso de decirle a todos los chicos es si ustedes llevan física a su favor a la universidad ya ganaron. Porque todo lo que invertiría, lo que la gente invierte en física en el ingreso, ustedes ya estarían invirtiendo en las demás materias. Bueno. A los de FIUNA, ya habrán escuchado a los de FIUNA, la Facultad de Ingeniería. Vas a escuchar muchísima gente que te dice me fue re bien en todo y física me jodió, te dicen. Profe, si está a centímetros, ¿a qué Esperen por unidad se pasa? un ratito, por favor. Los de acá me preguntó algo, una nena del presencial y ya voy al virtual. ¿Qué pasó, Camila? Del primer problema. Isotérmicamente te dice, es un proceso isotérmico.
La nena de la casa, ¿qué pasó? El Si está en virtual. centímetros el volumen, tenemos que pasar sí o sí, viste que están a 2 centímetros. En el primer problema me decís, ¿o en cuál? En el segundo, Espérame con un ratito, Camila. La nena que está en la casa, no. Voy a mirar. No. Cuidado que con estas, un ratito, para que se ubiquen bien. En estos problemas que vamos a hacer ahora, en ninguno es ecuación de estado. O sea, en ninguno va a ser PVNRT. Todos vamos a trabajar o con el isotérmico, el isocórico, el isobárico, el que todo varía, ¿sí? Entonces olvídense por un rato de esa ecuación. Y solamente importa, ojo con lo que voy a decir. En estas ecuaciones, el único que sí o sí tiene que estar en Kelvin es la temperatura. Ahora, por ejemplo, el volumen para esta ecuación solamente importa que los dos estén en las mismas unidades, no importa que los dos estén en metro cúbico o en centímetro cúbico, ¿se entiende? Vamos a ver. Entonces, con tal de que las dos cosas estén en las mismas unidades, los dos Profe, volúmenes en la misma, ¿sí? profe, Sí, te escucho la nena de la casa. una pregunta. En el primer problema, en el A, por ejemplo, no hace falta hacer nada porque como es isotérmico ya podemos decir que se mantiene la temperatura, ¿verdad? O Excelente, hay por otro. concepto nomás, sí, por concepto. Dale, profe. Súper. Sí. profe, pero O- en el 2 si no cambias, te sale mal el resultado, tipo te sale un resultado diferente al del libro. Espera un ratito, voy a avisarle cuando alguien del virtual me habla, porque justito ahora me hablar entre los dos. Voy a atender a la nena del virtual y ya enseguida acá, Camila. ¿Qué me puedes repetir, nena? Sí, que si yo no cambio ninguna unidad de medida en el problema 549, no sale el resultado del libro. Y que te pide la nueva presión, pero te tiene que salir, algo nomás está mal. Bueno, vamos a ver, vamos a verificar un poco el 548. Dice, una masa de aire que ocupaba un volumen de 1 litro cuando su temperatura y presión eran de 20 grados Celsius y 1 atm respectivamente, fue comprimida isotérmicamente hasta un volumen de 0,5. Y pregunta, ¿cuál es la temperatura? Ese se responde por concepto, porque si es isotérmico la temperatura se mantiene, entonces queda en 20 grados Celsius o su equivalente en Kelvin, ¿verdad? De 293. Ahora, para el B aplican P1, B1, P2, B2. Solo importa que los dos volúmenes estén en las mismas unidades y las dos presiones. Teníamos un ATM de presión, un volumen de 1 litro. Ahora queremos saber la segunda presión cuando el volumen es 0,5. Y esto le sale 2 ATM. Perfecto. El A se responde por concepto nomás. Ahora el 549 que me están preguntando mucho. Vamos a analizar también. Un recipiente, ¿sí? Ah, ¿sí? No, hasta ahí no vamos a hacer hoy. Sí, decime nomás. Viste que te dice ya, pero te da ya que primero su volumen era 1 litro y después se comprime hasta 0,5. ¿Quieres saber la presión para 0,5? Sí, porque viste que si disminuye tu volumen es porque aumenta tu presión. Bueno, para la persona que me preguntó en el virtual por el 549, un recipiente cúbico y les da la arista. Arista al cubo es el volumen de un cubo. Se transfiere a otro y vamos a tener otro volumen ya. Y dice, ¿cuál es la nueva presión del gas? Un recipiente cúbico de 20 centímetros de arista contiene un gas a una presión de 0,8 atm. Ese gas se transfiere a un cubo de 40 de arista, manteniendo constante la temperatura. Ya les dice, mantiene constante la temperatura. Entonces es un isotérmico. Esta va a ser mi ecuación. Y el volumen de un cubo es arista al cubo. Y tienen que aplicarle al volumen 1 y al volumen 2. Sí. Sí.
No, no necesitas acá. Sí, sí. Entonces ya saben, chicos, en todos estos problemas que vamos a estar haciendo, ya no vamos a usar una ecuación de estado. Solamente las ecuaciones que vienen de la combinada. ¿Y cuánto tiene que ser? Ay, espérame. El 49. Sí. ¿En qué problema? La presión sí cambia. Mira. ¿Viste que es isotérmico? En el A se responde directo nomás, porque como es isotérmico y te dice, te pregunta la temperatura, tiene que ser la misma que ya era dato. ¿Sí? Sí, es así por concepto nomás se responde. Y a todos les coincide 0,1. El libro dice 0,1. Sí. O sea, hay de más un... Sí, puede ser, puede ser. 20 al cubo es 8000. Para salir nomás de la duda. Y 64.000. A mí me salió 0,1, profe. Ok, sí. Todas están diciendo 0,1 y dice que el libro dice 0,01, pero habrán tipeado mal nomás entonces. Presión 1, 0,8. Volumen 1, 8000. Y 64.000 de volumen 2. 0,8 por 8000. Sí, 0,1 es. 0,1. Le ganamos entonces el libro. Ahí está. En el cilindro, el volumen del cilindro, gente, por si después puedan hacer eso, es pi r cuadrado por altura. O sea, área de base por longitud. Cilindro. Bueno, tengo que salir. Ok. Hasta ahí nos quedamos, chicos. Profe, antes que salgas, cuando está la longitud, ¿qué hay que hacer? Para el 550. Sí, ¿qué te dice 50 centímetros de longitud? Y ese va a ser para tu H. Esta va a ser Dale, profe. la H del problema. Ok. Dale. Chao, Bueno, profe. chao, chicos. Nos vemos en las siguientes clases para terminar esto. Gracias por venir a los virtuales también. Chao, les corto. Ya nos vemos.